Bueno, buenas noches. Del contrato de cesión de derechos o del contrato de obra, dudas, preguntas. Bueno, entonces, Profe, profe, dime. Villa. No, Villa, como que tienes dos dispositivos cerca y por eso tienes eh, la retroalimentación. voy a hablar por aquí, profe, ¿me escucha bien? Sí, ahí sí se escucha bien. Sí, profe, es que yo tenía mis dudas sobre el contrato de obra. Eso se refiere básicamente o extensamente al contrato de propiedad intelectual, o sea, de obra de creación por la mente humana. Ajá. Pues mi duda era que si era contrato de obra, obra en construcción de obra civil, pero pues ya como continuamos es con ese contrato. Bueno, Ahorita creo que la exposición. Ujú. algunos de pronto, digamos, algunos autores hablan de obra civil, pero obra civil es construcción. ¿Sí? Lo que pasa es que de pronto algunos lo catalogan de obra civil para pequeñas construcciones, cuando son algo de remodelaciones pequeñas en una casa y ese tipo de cosas, pero eh, la, esas pequeñas obras civiles no dejan de ser una construcción. Y quizás algunos lo enfocan como que la construcción sea esas, digamos, esos contratos de gran envergadura, una construcción de gran envergadura, de pronto construir un edificio, construir una casa, ¿sí? De pronto algunos lo catalogan dentro de ese rango. Ah, ok, profe, gracias. Profe, una pequeña duda, qué pena con usted, que hoy leyendo Ya me va, ya enredé va, ya mucho. va que me pidieron el uso de la palabra antes. Ah, ok, gracias, Dime, profe. Julián. No, gracias, doctor. Era básicamente sobre más o menos la misma pregunta, pero el contrato de obra necesariamente es relacionado sobre el tema de propiedad intelectual, porque vamos que la exposición versó sobre ese asunto más que nada. O sea, eh, vamos a hablar también de propiedad industrial, dumping, todo ese tipo de cosas pueden entrar ahí en el contrato de obra. Gracias. Bueno, hay algunas cosas que de pronto menciona como el dumping que no es una, no es un contrato como tal. El dumping es un, un acto de competencia desleal que se contempla en la norma y es cuando un comerciante produce un bien por debajo y lo vende, el bien que produce lo vende por debajo del costo de producción para llevar al competidor a la quiebra y quedarse con el mercado. ¿Sí? Eso es un acto de competencia desleal, entonces digamos no entraría dentro de la clasificación de un contrato. Acuérdate que estamos en contratos atípicos y dentro de esta atipicidad de los contratos, las partes pueden establecer dentro de esa voluntad, dentro de ese acuerdo de voluntades, muchísimas situaciones que no se contemple en la norma, pero que tampoco esté prohibida por la ley. Entonces, yo había dicho que el enfoque se le diera a las personas que trabajaran este contrato para diferenciarlo de la construcción y que fuera algo más como del intelecto, ¿sí? Como que desarrollar aplicaciones, software, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, por eso le darían ese enfoque. Pero no significa que está limitado. Acuérdate que estamos en los contratos atípicos y que hay eh, una gran variedad. Incluso hay algunos que que no estén definidos por la doctrina, pero las partes, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 1503 del Código Civil, pueden hacer un contrato de lo que quieran, así no esté en la norma, ¿sí? Y pueda que si es alguna novedad, entonces no va a tener un nombre por la doctrina. La doctrina ya le va a dar nombre cuando entra en un uso, cuando hay una costumbre de celebrar cierto tipo de contratos y que tiene como que ya unas características propias. Y ahí entonces donde la doctrina empieza a darle como un nombre.
¿Alguna otra duda, Julián? Martín. Gracias, profe. No, profe, lo mío es algo muy sencillo porque es como si regresáramos atrás, porque me di una enredada muy grande hoy. Profe, usted siempre nos hizo ver que hay que colocarle el objeto del contrato. Investigando, preguntando aquí y allá para que me quedara bien hecho, me di cuenta que cuando usted dice, cuando uno en el contrato coloca el objeto, se refiere al fin del contrato o haciendo referencia al bien que vamos en ese momento a contratar. Es que ahí me enredé, profe. Primero, ¿qué contrato estás haciendo? El de leasing, profe. Y lo estoy haciendo el de leasing sobre arriendo de maquinarias pesadas. ¿Y cuál es la finalidad del leasing? La opción de compra. No. La finalidad del leasing es tomar un arriendo, pagar una renta mensual, un canon, por un bien que se esté disfrutando, sea un bien El mueble uso, el o un usufructo. bien Sí, inmueble. el uso. Entonces, ¿qué Sí. va a diferenciar el leasing de un arrendamiento clásico? Lease, se escribe lease, lease viene, que es el verbo, significa arrendar en el derecho anglosajón. El término es inglés. Entonces, cuando se habla de lease, es renta. Lo que pasa es que de pronto ustedes habrán visto, más que todo en las películas, que a veces uno ve como, ustedes han visto los avisos aquí, que son un fondo blanco y unas letras rojas, que dice se arrienda, ¿cierto? Que por cierto, en estos días, o en estos meses, con ocasión de la pandemia, como que proliferan más esos letreritos en las ventanas, ¿sí? Entonces, así como nosotros le ponemos se arrienda, ese letrerito, en Estados Unidos, para referirse a que van a arrendar un inmueble, le dice for rent, o sea, para rentar. Algunos le colocan, así como nosotros usamos apóstrofes en el castellano, le colocan el número 4 y la palabra rent, R-E-N-T. Entonces ya saben, for, o sea, 4 de for, o sea, para rentar. Como decir, se arrienda aquí, la misma cosa. Entonces ellos utilizan el término for rent para exclusivamente los inmuebles. Y el arrendamiento de cualquier otro bien que no sea inmueble, se habla de lease, del contrato de lease. Entonces, la finalidad en ese contrato, ¿por qué hago esa explicación del derecho anglosajón? Para poder entender el origen del término, ¿sí? Entonces, la finalidad es un arrendamiento, pero con unas características diferentes a las que me establece el Código Civil. Si tú te vas al artículo 1973 del Código Civil, te define el contrato de arrendamiento, de ahí en adelante, hasta el 2030 y pico, 2050 más o menos. Ahí en esa sección del Código Civil te define qué es un contrato de arrendamiento en términos generales, y hay una subclasificación de que se pueden arrendar bienes muebles, que se pueden arrendar servicios y tal. Eso es una clasificación que me trae el Código Civil. Pero en el contrato de arrendamiento, la finalidad es que el arrendador, o sea, el propietario de la cosa, está entregando el bien para que la otra persona lo disfrute y por disfrutarlo le pague una suma de dinero mensual o cada cierto periodo de tiempo, de forma periódica. Entonces, ¿cuál es la finalidad en ese arrendamiento? La finalidad es que el propietario está usufructuando, es decir, está recibiendo una suma periódica, pero en ningún momento está pensando en vender el bien. Eso lo tiene claro el propietario, el arrendador. Mientras que si tú te vas al leasing, en el contrato de leasing, cuando se celebra el contrato, el propietario de la cosa no está cerrado a no vender la cosa, porque sabe que hay una opción, pero de una vez se está estableciendo en el contrato que al final del mismo, si el arrendatario se quiere quedar con la cosa, de una vez se estableció al principio cuál va a ser el precio que se va a pagar por la cosa. Pero ya aquí el propietario o arrendador de la cosa tiene la precisión
en el precio que costaría la cosa al final del contrato. Pero, Otra profe, situación diferente es que en el contrato de arrendamiento, por ejemplo, en el de arrendamiento de un inmueble, digamos que el propietario arrienda el bien, no está pensando en venderlo. Y después, durante la vigencia del contrato, quiere vender la propiedad, por la razón que sea. La ley lo obliga que primero tiene que ofrecérsela al arrendatario. Pero una cosa es tener un derecho de preferencia, el arrendatario, es decir, que se lo ofrezcan primero a él. Y otra cosa es que desde el principio se diga, bueno, si al final llegamos a un contrato de compra-venta, que usted me compra la cosa, el precio de la cosa va a ser tanto. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hablamos del objeto, el objeto es cuál es la razón de ser del contrato. ¿Cuál es esa finalidad del contrato? Que es lo mismo, te estoy diciendo la misma cosa con diferentes palabras. ¿Cuál es la finalidad en el leasing? Arrendar, disfrutar la cosa, pagar un canon por disfrutar la cosa, estableciendo desde el principio que si al final se vende la cosa a ese arrendatario, ya se le ha determinado un valor desde el principio del contrato. Esa es la única que lo va a diferenciar del arrendamiento que está en el Código Civil. Ok, profe, muchas gracias, profe. Esa era mi duda más grande que tenía. Ok, dime, Fernanda. Profe, una pregunta, es que ahí me confundí un poquito porque precisamente hoy estaba mirando un tema de una compra de una casa para mirar, pero decía leasing, pero eso es solo en arrendamiento porque para venta también decía, profe, pues ahí me confundí porque estás diciendo que solo para arriendo. Pero es que es diferente, porque Es diferente. el leasing habitacional hay unas reglas diferentes. Empezando, la primera diferencia entre el leasing normal o leasing financiero, como le llaman algunos doctrinantes, y el leasing habitacional, como se conoce acá en Colombia, es que el habitacional te lo disfrazan como si fuese una especie de crédito hipotecario. Pero cuando miras la finalidad, o sea, cuando miras la cláusula, es completamente diferente. Pero no me voy a adelantar hoy a hablar de eso. Despotricaremos de eso, es decir, haremos una crítica a esa figura como está concebida aquí en Colombia, pero lo haremos el día de esa clase. Y otra cosa es el leasing financiero. En el leasing, tú estás tomando en arriendo. Si tú estás tomando en arriendo, la pregunta del millón es ¿por qué tú tienes que pagar una cuota inicial? ¿Bajo qué modalidad? ¿Sí? O sea, es un arriendo. Cuando tú vas a pagar un arriendo de lo que sea, lo que te interesa como arrendataria va a ser el valor del canon. ¿Sí? A ti no te van a pedir que tienes que dejar un depósito, que tienes que hacer un pago inicial de X suma, nada de eso. Tú pagas el primer mes, por ejemplo, si es de vivienda, que la norma habla, la ley 820/2003, que el pago del arrendamiento en el de vivienda urbana debe ser por anticipado. En el Código Civil no se habla de eso, significa que en el Código Civil el arrendamiento se paga mes vencido. O sea, una vez se causó o se prestó el servicio posterior. Y en el de vivienda urbana se paga por adelantado. Esa es una diferencia entre ambas legislaciones. Entonces, en ninguna de las dos modalidades tú vas a encontrar que tengas que pagar una suma anticipada. Mientras que el leasing, como lo manejan los bancos, lo maneja el sector financiero aquí en Colombia, hay que pagar una cuota inicial. Y ahí es donde viene una pequeña, que digo yo, una pequeña gran diferencia con el crédito hipotecario tradicional. Porque cuando tú estás comprando por leasing, realmente tú no estás comprando. Tú lo que estás es haciendo un arrendamiento y al final tienes la opción de comprarlo. Y si tú te colgaste, te hicieron un proceso de restitución de inmueble arrendado, significa que por disposición del Código General del Proceso, cuando a ti te demandan por incumplir el contrato, es decir, por no pagar los cánones, la norma dice, la ley dice que el juez no puede escuchar al demandado si no está al día.
Entonces, si te demandaron porque tú debes 3, 4, 6 meses de renta, de arriendo, tú puedes contratar el abogado que tú quieras, la eminencia que tú quieras en derecho civil, pero la norma es muy clara. Si no está al día, el juez no puede escuchar al demandado. O sea que lo que diga se tiene como si no lo hubiera dicho. O sea que contestar la demanda y pagarle a los abogados, que son una eminencia, los honorarios altísimos, eso y nada es lo mismo. Entonces, cuando se da cuenta la persona, uy, metí como que las de caminar con esta figura. Y entonces las entidades le venden a la persona la idea de que la persona está comprando, pero realmente no está comprando. Le disfrazan una venta porque tú estás dando una cuota inicial. Entonces te dicen, diferencias en el leasing versus el crédito hipotecario tradicional. En el crédito hipotecario tradicional, por ley, dice la norma, si vas a comprar una vivienda usada, así tenga un año o tenga 6 meses en vivienda usada, el banco te financia hasta el 70%. Significa que tú debes tener un ahorro de un 30% para la compra. O sea, tienes que tener ahorrado el equivalente al 30% y el banco te financia, te presta el 70%. Si la vivienda es nueva, el banco te presta hasta el 80%. Eso es lo que dice la ley 546 de 1999. Si tú vas supuestamente a comprar por leasing, o mejor dicho, vas a celebrar un contrato de leasing habitacional, te dicen, si usted va a comprar con leasing una vivienda nueva, el banco le financia hasta el 90%. Y si es una vivienda usada, hasta el 80%. Entonces te muestran eso como una gran ventaja, como algo beneficioso de que va a ser menos lo que tienes que tener ahorrado. Viéndolo desde ese punto de vista, pues tiene lógica. Tiene una lógica financiera, pero resulta que esa lógica financiera no es igual a una lógica jurídica. ¿Por qué? Porque cuando la persona se cuelga, por las razones que sea, incumple en los pagos, el banco no va a tener ninguna contemplación en el leasing y le va a iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado. Y está consagrado en la ley y pueda que ustedes piensen con toda la razón, eso no sería justo. No es justo, pero es la ley. Lex dura lex. Entonces, esas son las reglas frente al leasing versus la misma situación en un crédito hipotecario tradicional. En el crédito hipotecario tradicional, la ley 546 de 1999 le exige a la entidad financiera que tiene que por lo menos en una ocasión reestructurarle o refinanciarle la deuda al deudor. O sea, darle un segundo chance para que la persona incurrió en una mora por la razón que fuera. Entonces, ¿cómo renegociar y bajarle la cuota? O sea, ofrecerle alguna alternativa. Pero le prohíbe la ley que la entidad de una vez, de primerazo, acuda a presentar una demanda hipotecaria. Una demanda por una acción ejecutiva hipotecaria. Se lo prohíbe por disposición de la ley 546. Esa es una diferencia. Entonces, ¿cuánto tiempo te va a tomar tú dentro del proceso ejecutivo? Porque incumpliste el contrato, tú puedes contestar la demanda y el juez va a tener en cuenta lo que tú digas, tu argumentación, las excepciones que tú presentes y todo eso. Significa, si lo llevamos a la práctica, que es una forma de alargar el proceso, o sea, de dilatarlo. Pero es una dilación legal, está contemplado en la ley. Entonces, esa persona durante ese tiempo que está defendiéndose dentro del proceso puede quizás conseguir el dinero y ponerse al día con el banco y el banco le termina el proceso y sigue viviendo en su casa y no pasó nada. Esa puede ser una posibilidad. O puede suceder que la persona consiguió la posibilidad de vender. Y cuando hablo vender, significa pues celebrar una promesa, recibir unas arras y con esas arras ir, pagarle a la entidad, después hacerle la escritura a la persona cuando desembarque y le cancelan la hipoteca y por lo menos así vendió la casa y recuperó algo de plata. ¿Sí? No se va con una mano adelante y otra atrás, que si se llega al remate, en el remate no le va a quedar nada seguramente y va a salir con una mano adelante y otra atrás. Igualito que en el leasing.
En el leasing, cuando hacen el proceso de restitución, el banco no le va a devolver nada. ¿Por qué? Porque es un arrendamiento. ¿O es que acaso el arrendador en qué momento le va a devolver al arrendatario cuando ya el arrendatario se va parte de lo que recibió? Nunca. Ni siquiera por la pandemia del COVID-19. Nunca el arrendador va a hacer eso. Entonces, ¿por qué? Pero si Porque se va a cumplir con los pagos, ¿sí sirve, profe? ¿cómo? Bueno, pero digamos, es un caso de un incumplimiento de pagos, no sirve. Pero si va a haber un cumplimiento de pagos, Pero eso no lo ¿es sabe porque es recomendable? un contrato que normalmente las personas lo van a tomar, y hablo porque hay entidades como el Fondo Nacional del Ahorro que engañan a la gente. ¿Por qué? Porque el Fondo Nacional te hace esa figura hasta por 30 años. Vete a la banca comercial, vete a un banco normal a hacer un crédito hipotecario tradicional. Te lo van a ofrecer a 15, ¿Usted máximo cómo va a decir eso? 20 años. 15 o 20 años es lo máximo que los bancos te van a dar un crédito hipotecario. Pero si tú estás 30 años con una figura pagando, en 30 años las cosas pueden cambiar. Si cambian en cuestión de meses, miren, en enero de este año, febrero de este año, ¿quién se iba a imaginar que iba a venir semejante pandemia y que íbamos a estar colapsados a nivel mundial? ¿Quién se iba a imaginar eso? Entonces, si en el corto plazo cambian las situaciones, ahora imagínate en años. Entonces, esa es una situación que hay que contemplar. ¿Qué es lo único positivo que yo le veo al leasing habitacional? Lo único positivo es que eso le sirve a la gente clase alta, estrato 5 o 6, los que tienen el billete, los que no quieren pagar tanto impuesto. No significa que evaden, no evaden porque es una figura legal, pero pagan menos, porque a veces nos venden políticamente ciertas ideas que son falacias, son mentiras, de que los poderosos, los que más tienen, no pagan impuestos, porque eso es falso. Que busquen alternativas contempladas en la ley para pagar menos, eso no es ningún pecado ni ningún delito. Entonces, esta figura está concebida, es como para la gente que más tiene dinero, porque no sé si ustedes tienen conocimiento que aquí en Colombia hay un impuesto a la riqueza que ha existido hace décadas. Eso no fue invento del señor Álvaro Uribe Vélez. Eso viene desde hace décadas, el impuesto a la guerra, que le llamaban antes impuesto a la guerra, después le cambiaron que impuesto al patrimonio, ahora le llaman con otro término, pero es la misma cuestión. Entonces lo que hacen es cambiarle de nombre. Entonces aquí te castigan como tú superes un patrimonio de cierto monto. Creo que es más de 1.200 millones de pesos que supere. Entonces cuando tú vas a comprar una casa que vale 1.500 o 2.000 millones, tú dices, solo por el hecho de comprarla, ya voy a tener que pagar ese impuesto. Y el impuesto ese es alto. Si a ti te duele, como a cualquier ciudadano y a mí también, pagar el IVA, pagar el impuesto vehicular y todo eso, porque uno no ve que haya una retribución de la contribución que uno está haciendo. Ahora imagínate cuánto más le va a doler a uno financiar una guerra, porque eso está contemplado desde hace décadas en la ley. Entonces, la gente lo hace simplemente por evitar pagar mayor impuesto. Porque al final, cuando van a presentar su declaración de renta, y si hay algún contador aquí me desmentirá, lo que van a hacer es, como yo no soy el propietario, yo no meto en mi declaración de renta la propiedad, porque yo no aparezco en el certificado. Lo que me da a mí la titularidad del dominio es aparecer en el certificado de tradición y libertad. Eso es lo que me va a dar a mí la titularidad, no celebrar una escritura pública. Eso es lo que hay que analizar en ese tipo de figura. Que los bancos, a los asesores, si hay alguien que trabaja aquí en los bancos o algo así, perdón, pero estoy diciendo la realidad. No estoy diciendo mentira. Ustedes pueden ir y mirar las estadísticas, cuántos procesos hipotecarios se dieron a final de la década del 90, entre el año 98 aproximadamente y el año 2001, 2002. ¿Cuánta gente perdió la casa? ¿Sí? ¿Qué reglas estableció la Corte Constitucional en su momento? Y al final es que el negocio de los bancos no era quedarse con las casas. El negocio de los bancos es prestar plata, ¿sí? No quedarse con las casas. Entonces,
Eso lo vamos a debatir mucho más el día que hablemos del leasing habitacional. Mi recomendación como abogado es, Gracias, profe. esa figura es nociva. Si tú no eres clase alta, si no eres estrato 5 o 6, no hagas ese contrato. ¿Por qué? Porque te puedes arrepentir en el corto o mediano plazo. Y ahí ya después no hay tu tía que valga. Dime, Angie. No, doctor, qué pena ya. Aclarada la duda. Julián. Gracias, doctor, muy sucinto. No, es que cuando usted hablaba del tema del proceso que se surte con leasing, cuando la persona que lo tiene se atrasa en el pago de esas cuotas. Es decir, el juez cuando se conoce esta demanda y en el marco de la clase que estamos viendo, que es el tema de los contratos atípicos, el juez lo interpreta entonces como si fuera un contrato de arrendamiento, ¿no? Porque pues usted nos habla de que se inicia un proceso de restitución de inmueble arrendado y pues como es una figura atípica, entonces ¿cómo encuadra el ordenamiento procesal? Usted nos habla con esa figura atípica como es un contrato de leasing. Muchas gracias. Acuérdate que cuando hablamos de las generalidades de estos contratos, dijimos que como no hay reglas específicas, al momento de aplicarse la norma, ¿qué hace el juez? El juez primero se va al contrato. Artículo 1602 del Código Civil. El contrato es ley para las partes. ¿Sí? Primero lo que establecieron ahí. Cuando hay vacíos, entonces el juez se va a lo que dice la ley, en los contratos que están tipificados. Los contratos que no están tipificados, según el 822 del Código de Comercio, los remite a esos principios generales del derecho civil, ¿sí? Obligaciones y todo eso, que es lo que hemos hablado del 1495, del 1503 y subsiguientes del Código Civil. En estos contratos que estoy mencionando, los bancos pues tienen unos buenos asesores jurídicos y tratan de dejar redactado en el contrato los términos del contrato y de los procedimientos que sucederían si se incumplen por parte del locatario, que es quien está disfrutando y pagando por la cosa. Entonces, lo primerito que hace el juez es irse al contrato y dice, aquí eso es un arrendamiento. Y se le aplican las reglas que está en el Código General del Proceso. En el Código General del Proceso, en el 368, habla del proceso verbal declarativo, que son los que antes se conocían como los procesos ordinarios. Y este tipo de procesos se tramita como un proceso verbal declarativo. Y ahí, después del el 372 y 373 son las audiencias, por ahí después del 374 en adelante empieza a hablar de algunos procesos que se manejan por el verbal declarativo y da una regla. Entre eso está la restitución, el proceso de restitución. Y ahí lo establece el Código General. Es decir, que si llega a resultar vencido el locatario, pues le inician su proceso de restitución y pueden ir y desalojarlo con un despacho comisorio o una cosa así, podría ser. Claro. Igual. Ahora, ¿qué tan rápido sea? Pues va a depender de las notificaciones. Antes, pues el demandado, digamos, dilataba el proceso con la notificación. Pero resulta que con la entrada en vigencia del decreto 806 de 2020, las notificaciones se volvieron mucho más expeditas, mucho más rápidas. Entonces es una obligación. Realmente el decreto 806 de 2020, que es el que está aplicando para el tema de la virtualidad en los procesos, no trajo ninguna innovación. Lo que hizo fue regular la aplicación del artículo 291 del Código General. Cuando ustedes hagan el artículo 291 del Código General del Proceso y comparan el texto con el artículo 7 del decreto 806, creo que es el 7 que habla de las notificaciones, van a ver que la redacción es exactamente igual. Lo que hizo el decreto 806 fue implementar lo que en el año 2012 dijo el legislador. O sea, que no estaban inventando nada, simplemente materializando lo que 8 años antes se había estipulado en la norma. O sea, si no es por el COVID-19, nunca se iban a implementar las notificaciones electrónicas en Colombia.
Digamos que eso es un aspecto positivo de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Entonces, si nosotros vamos dentro de un escenario procesal, ¿qué es lo que más demora en un proceso? La bendita notificación. ¿Por qué? Porque el demandado le mama gallo a la notificación. Y los abogados, cuando somos los abogados de la parte demandada, vemos si hay, cómo fue enviada la notificación y le decimos, espere que le llegue la próxima y ahí va ganando tiempo. Eso está permitido en la norma. Entonces, ahorita, cuando el demandante radica la demanda, tiene, antes de someterla en, digamos, en la oficina de reparto virtual, porque hay un link, o sea, hay una página donde se llenan unos documentos básicos y ahí se envía en formato PDF la demanda con los anexos. Entonces le llega inmediatamente o al día siguiente le llega un correo de la oficina de reparto diciéndole que recibieron la demanda y le envían el acta de reparto, diciéndole le correspondió a tal juzgado. Pero resulta que yo, antes de mandarla por la página web, yo tengo, si yo voy a demandar a José Luis, yo tengo primero que enviarle el traslado de la demanda a José Luis. Y cuando ya yo le envié el traslado de la demanda, ese correo yo debo anexarlo al texto de la demanda para demostrarle al juez que ya José Luis tiene conocimiento de la demanda. Entonces, se somete al reparto de la demanda y cuando se admite la misma, cuando se admite la demanda, entonces, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo el juez? Pronunciarse y le dice, envíele el auto admisorio de la demanda a José Luis, porque ya José Luis tiene la copia de la demanda y ya José Luis que está notificado. Y a partir de ahí le empieza a contar el término para contestar la demanda. O sea que lo que antes se podía tomar meses, ahorita se volvieron días. Agiliza el trámite. Entonces, si la persona le notificaron de esa forma, contesta la demanda, si no está al día, que es la razón por la cual le iniciaron la restitución, lo que diga no va a ser tenido en cuenta. Entonces, de una vez va a salir la sentencia. Y adivinen cómo va a salir la sentencia. Pues va a salir la sentencia diciendo que declara terminado el contrato, y que ordena la restitución dentro de los 10 días. Y que si no cumple dentro de esos 10 días, entonces se hará el lanzamiento. Entonces, un proceso que antes se podía tomar 2 años o un poquito más, ahorita se puede tomar cuestión de un par de meses y que puede salir el pronunciamiento muy rápido. Bueno, José Luis, y empezamos con los de hoy. Dime, José Luis. Doctor, una pregunta, pues puede que suene muy obvio, pero si estás en engaño por parte de los bancos y hasta el Fondo Nacional del Ahorro, que le hacen creer a la gente que es una cosa, yo sé que lo que está escrito es lo que vale, pero eso que en el ambiente todo el mundo cree que es una cosa y no lo es, no se puede de alguna manera legalmente parar, o que el gobierno lo pare de alguna manera, o la super o algo así. No. No, José, no. Acuérdate que el presidente no puede modificar la ley. Por eso mencioné ahorita del decreto 806, que tampoco era que el presidente estaba ahí haciendo la gran innovación y la gran novedad, no, simplemente estaba diciendo entra en vigencia lo que dice la norma, es lo único, ¿sí? Entonces, pueda que no suene justo esa figura, pero lex dura lex, la ley es dura, pero es la ley. Entonces, hay que mirar los contratos y hay que ver esas figuras antes de celebrarlo. Bueno, ¿quiénes les toca hoy? Fernanda, ¿quiénes les toca? Ahora, los que ya tengan leasing, mi intención no es asustarlos, simplemente es, ojo, que llueve, trueno, relampague, no se dejen iniciar el proceso, porque como se dejen iniciar el proceso, pónganle la firma que ahí no hay tutía que valga. Esa es mi recomendación para los que ya están engrampados con el leasing.
Mejor dicho, que prefieran pagarle a la cuota a la entidad antes de comprar comida o de pagar los servicios, porque el proceso no hay forma de pararlo. Doctor, perdón, si entendí bien, ¿es mejor no comprar a esos 20, 30 años nunca? La cuestión no es tanto el plazo, la cuestión es la figura. O sea, usar mejor el crédito hipotecario. Lo mismo que con los vehículos. Con la garantía mobiliaria, la entidad financiera le puede quitar el carro o la moto que tiene una prenda y está garantizado con garantía mobiliaria, se lo puede quitar así mucho más rápido que lo que antes se tomaba antes de la figura de la garantía mobiliaria. Entonces, no es no comprarlo, sino tener claro de que ese tipo de contratos tienen esa desventaja. Gracias, doctor. Fernanda, ¿a quién le toca? Profe, nosotros. ¿Necesitan compartir pantalla? Sí, señor, profe. Listo, ya ahí pueden compartirlo. Gracias. Listo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Ya, permítame un momento, por favor. Bueno, mientras superan esos impases técnicos, no se les olvide ir contestando los foros. Voy a hacer todo lo posible a ver si mañana, para cuando tengamos ya la hora de la clase, aparezca la calificación del examen en la plataforma, ¿ok? Gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Listo. Buenas noches, compañeros. Vamos a exponer el contrato de construcción. Pues el grupo está conformado por Doris Fabiola Vega Castro, Oscar Leandro Méndez Ramírez, Yarimelisa Morales Lozano, Florestela Mone Guevara y María Alejandra Pedrosa Salgado, y quienes habla Fernanda Tolosa. Pues vamos a empezar con, pues básicamente una pequeña introducción sobre el contrato de construcción. Entonces decimos que la actividad de construcción se ha convertido con el transcurso del tiempo en la más importante en nuestro país. En los últimos años, en medida es necesario conocer los elementos principales que se reclutan y que en ejecución han realizado de una obra, ya que esta consiste, un momento, ya que esta consiste en la construcción de un inmueble o en la elaboración de cualquier otro tipo de bien, sean casas multifamiliares, decoraciones, remodelaciones. Además de esto, en la presente exposición desarrollaremos las principales características del contrato de construcción como tal. Vamos a hablar un pequeño marco legal. Bueno, está regido, este contrato de obra está regido, regulado de manera específica por los artículos del Código Civil 2053 al 2062, el Código Civil en su libro cuarto, de las obligaciones en general y de los contratos en su capítulo octavo, de los contratos para la confección de una obra material como tal. Como lo decía anteriormente, es para la construcción de básicamente, puede ser interiores, casas, apartamentos, cosas como tal de construcción. Una pequeña definición. Entonces el contrato de obra tiene por objeto la elaboración de un bien determinado de manera tal que una persona denominada contratista se le obliga
frente al comitente elaborar dicho bien, con las características que se haya establecido en el contrato, y este último se obliga a pagar la retribución pactada a favor del contratista. Entonces tenemos pues obviamente las partes que son muy importantes en este contrato, que son el comitente o el dueño de la obra, y tenemos al contratista, que es el que asume la obligación de ejecutar la obra y de facilitar el resultado como tal. Le damos paso pues a las siguientes, a las características. Gracias. El contrato de construcción tiene algunas características que son como es consensual, pues se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. Es bilateral, ya que las partes intervienen los dos, el comitente o dueño de la obra promotor, o por otro el contratista o el constructor. Es inalámbrico, pues se generan derechos y obligaciones entre las dos partes. Es de tracto sucesivo porque se ejecuta a lo largo del tiempo a través de sucesivas prestaciones. Es conmutativo, pues las prestaciones se presume que tienen un contenido o un valor equivalente. Es un contrato de resultado y no de actividad, de manera que la obra está configurada como el resultado de un trabajo ejecutado. Es un contrato en el que el contratista ejecuta la obra en el ejercicio de su profesión para la que se presupone que tiene los conocimientos y formación suficiente para actuar conforme a les artis de oficio. No es personalísimo, ya que no es preciso que el contratista ejecute personalmente la obra, salvo como si se hubiera encargado por razón de las cualidades personales. Y tiene diversas configuraciones, pues puede ejecutarse la obra poniendo al subcontratista solamente su trabajo de industria o también suministrando el material. Bueno, dentro de las clases de contrato podemos especificar tres. Una de esas es la suma alzada, que se denomina así al contrato cuando el contratista se le solicita que realice la obra de construcción, suministro o montaje por un precio fijo en conformidad a las especificaciones a un proyecto de diseño, el cual debe estar prácticamente determinado y validado para construir, puesto que no puede tener variaciones importantes. Dentro de las ventajas y riesgos tenemos que es necesario que el proyecto esté totalmente definido, que el dueño puede escoger la mejor oferta y sabrá cuánto invertir con exactitud. Al dueño le va a costar mucho introducir modificaciones una vez adjudicado el proyecto, porque ya este es definitivo, o si quiere modificar, pues tendrá que asumir los gastos adicionales. El contratista debe hacer estudio de costos y calcular de forma exacta las cantidades de obra para poder estimar la oferta. Otra clase de contrato es el de serie de precios unitarios. Se usa ese tipo de contrato cuando se tiene claramente definidas las especificaciones y los planos básicos, pero no se tiene totalmente definidas las cantidades de las obras que se realizan. Ya dependerá de las características del terreno y los detalles propios de los trabajos. En estos casos se define todos los ítems que darán derecho al pago y que deben contemplar la totalidad del proyecto a contratar. Se debe poner limitaciones, ajustes al precio si las cantidades cotizadas son muy diferentes a las reales para proteger los intereses del mandante y el contratista. Dentro de las ventajas que podemos evidenciar de se puede realizar una oferta sin tener completamente definiciones del proyecto y el contratista debe realizar un estudio de costos con el mínimo de errores. Aparte tenemos la administración delegada, que es otro tipo de contrato. Estos casos el mandante contrata a un personal que le administrará todos los trabajos por una remuneración acordada, por un precio según el acuerdo entre las partes. Esta administración irá definiendo los materiales y equipos y los suministros que vayan empleando para que el mandante vaya cancelando estos costos a medida que la obra avanza. Las ventajas de y los riesgos es que el dueño no podrá conocer por anticipado el detalle del costo total, porque a medida que vaya generando algún tipo de modificación va generando el costo adicional. El contratista no corre riesgos con sus ganancias. El contratista podrá verse motivado a encarecer la obra innecesariamente. ¿Por qué? Porque solicita más adecuaciones de las que necesita la obra por el momento.
Bueno, pues hablando básicamente de los puntos a destacar en el contrato, tenemos primero como el objeto o también llamado cláusula primera. Ahí debemos tener claro que el objeto ya es como lo principal que se debe tener en el contrato. Entonces, pues se pueden generar vicios, errores y defectos en, pues, que desprenden del objeto hacia otras cláusulas. También debemos tener en claro que en el objeto podemos decir qué es lo que el dueño de la obra le encarga al contratista. Entonces, pues ya se debe tener como generar esa claridad para que no se haya un error en el objeto del contrato. Básicamente, pues dando un ejemplo del objeto, en una obra de construcción podemos decir que en virtud del presente contrato, el contratista por su propia cuenta y riesgo se obliga a favor del contratante a ejecutar los trabajos de construcción de pavimento exteriores en una bodega ubicada en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. También cuando hablamos de la cláusula de garantía mobiliaria, pues el profesor nos lo ha dejado muy claro en estas clases, que es como su nombre le dice, una garantía. Y en el ejemplo que se puede dar, podemos decir que durante la vigencia del presente contrato, el contratante se obliga a no enajenar, ceder, prometer, en venta, endosar, gravar o constituir otras garantías, ni reales ni mobiliarias, transferir, ignorar, entregar o dar en usufructo o de cualquier otra forma, gravar el bien dado en garantía. Es así que el contratista relaciona el siguiente bien dado en garantía. Entonces, pues ahí, como para darle un respaldo al contrato, pusimos una camioneta marca BMW X5, modelo 2019. Se dice pues el tipo de servicio que es particular, el número del chasis, el número del motor, el color de la camioneta, las placas y pues por el valor que está evaluado, que pues se puede decir que son 120 millones. Y pues ahí podemos decir que los demás bienes que a futuro lleguen a constituirse, a construir, tendiente a cubrir mayores valores, ya dependientemente del valor de la obra. Bueno, doctor, buenas noches. A continuación le vamos a hablar de la cláusula compromisoria, como también ya la hemos venido abordando a lo largo de cada una de las sesiones. Pues una definición no es más que es un pacto contenido en un contrato o en un documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que pueden surgir con ocasión del mismo a la decisión de un tribunal arbitral. Ahondando un poco más en el tema, encontré la sentencia T511 del 2011 y nos define la cláusula compromisoria como el pacto contenido en un contrato o en un documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que pueden surgir con ocasión del mismo a la decisión de un tribunal arbitral. Entre tanto, el compromiso es un negocio jurídico por medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente determinado convienen resolverlo a través del tribunal de arbitramiento. A pesar de que la voluntad en el pacto arbitral consiste simplemente en la decisión clara e inequívoca de someter una determinada controversia a la decisión de un grupo de árbitros, los artículos 116 y 117 del decreto 1818 del 98 exigen su carácter documental como solemnidad sustancial para que se respete legalmente lo perfecto. Asimismo, como apoyando esta teoría de la sentencia, la ley 1563 del 2012 nos dice que la cláusula compromisoria es un documento que debe relacionar los nombres de las partes y las indicaciones de las controversias que se someten a arbitraje. Entonces, como lo venimos diciendo, pues no es más que es esa forma en que las partes, de acuerdo a la manifestación de su voluntad, deciden resolver las controversias pactadas dentro del contrato, doctor. ¿Qué es el IU? Pues ahí va así. Ok. Dilo. Dilo, Meli.
Pues ahí básicamente damos como un ejemplo de la liquidación. También hablábamos de la IU, que por su A es de administración y imprevistos y de utilidad. Pues básicamente no se puede pasar del 19 al 20%, pero pues dependientemente se va a dividir como en las tres cosas. Más que todo el imprevisto es el más bajo, la administración y la utilidad se puede decir que es la más alta que se va a utilizar. No hay como un porcentaje como tal para cada uno, pero pues no sé, la suma de las tres que no pasa el 19 al 20%. Ese porcentaje pues va debido al costo total que tiene el contrato como tal. Bueno, llegamos a la parte de las conclusiones. Decimos que los contratos de obra que tienen como forma de precio una suma global fija pueden ser modificados por varias razones a saber. Una es el acuerdo entre las partes, la decisión unilateral del comitente o por la presencia de hechos o circunstancias imprevistas al momento de la celebración del contrato o de la configuración de la suma global fija. En la ejecución de los contratos de obra, siempre se van a presentar dificultades materiales, imprevistos. Se dice que al momento de la suscripción del contrato se deben dejar estipuladas todas las reglas, ¿no? Aun cuando existe una aproximación de la cantidad de obra, la ingeniería en la mayoría de los casos queda corta a su apreciación, ocasionando al contratista una mayor onerosidad en el cumplimiento de la obligación y por ende se rompe el sinalagma funcional que ha de regir en justicia y equidad la ejecución como tal de un contrato de obra. Los principios generales del contrato que se aplican en el derecho civil o en el contrato de obra pública y en el de arrendamiento de obra civil han de ser los mismos sustancialmente, con excepción de aquellas prerrogativas que se abrogan al Estado por su naturaleza. Por lo tanto, los principios de desequilibrio económico, teoría de la imprevisión, la teoría de las dificultades mismas en los materiales imprevistos, onerosidad sobreviniente, son de aplicación en ambos contratos tendientes a mantener la ecuación económica en las prestaciones del mismo y así evitaremos un enriquecimiento indebido por las partes. Podemos inferir que el elemento base de toda contratación consiste en un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial. Es evidente que el proceso y conclusión de contratación de cualquier actividad no es un hecho gratuito, un fenómeno que empiece y termine en sí mismo, ya que este proceso siempre se realiza para alcanzar un fin y en base a unos motivos que preceden e impulsan a su conclusión. Si bien es cierto que para llevar a cabo todas las etapas asociadas a un proyecto de construcción es preciso realizar un amplio proceso de contratación, el cual motiva en dependencia del alcance de la obra o el proyecto solicitado. Eso es lo que tenemos, doctor. Muchas gracias. Bueno, compañeros, pues está la exposición. ¿Tienen alguna Gracias, pregunta? compañera. Gracias. Listo, bueno, dejemos las preguntas ahora para el final, los de distribución. Sí, profe, ya mi compañera va a presentar las diapositivas. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. A nosotros nos correspondió el contrato de distribución. El grupo está conformado por Brenda María Porras, Aida Joana Roncancio, Daniel Camargo, Julio Millán, Javier Rodrigo Millán y quien les habla, Juliet Mondragón. ¿Qué es el contrato de distribución? Es un acuerdo de compra donde el distribuidor se obliga a adquirir los productos especificados en el contrato
durante el término de una vigencia del contrato. Es un contrato atípico, es decir, que no se encuentra regulado de manera suficiente en la ley. Aquí en Colombia, Peña no se dice que es un contrato de distribución, no se encuentra regulado en las normas jurídicas, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia ha establecido los principios que son los aplicables. Bueno, básicamente se trata de un acuerdo por el que el distribuidor, que es normalmente un empresario independiente, pone a disposición del proveedor o fabricante su red comercial para vender los productos o servicios del productor o proveedor. Puede tener lugar dentro de un mismo país o región o bien tener un carácter internacional. Siguiente. Gracias. Las características del contrato. Bueno, los elementos esenciales de un contrato son el consentimiento, objeto y causa, eso lo sabemos muy bien. Más allá de lo anterior, lo que identifica el contrato de distribución comercial es la existencia de una doble transacción de las mercancías del fabricante o del proveedor al distribuidor y de este a otras empresas, salvo que la red del distribuidor llegue hasta el consumidor. Lo más característico del contrato de distribución y lo que lo diferencia de otros contratos similares o afines es la independencia del distribuidor empresario que actúa en su propio nombre y derecho, asumiendo riesgo y ventura en las operaciones. Chicos, ¿quién sigue? Julio. Buenas noches. Buenas noches. La siguiente diapositiva, por favor. Sí. Bueno, el contrato de distribución es aquel contrato por el medio del cual una persona denominada distribuidor adquiere productos a su propia cuenta y riesgo para comerciarlo. Es decir, adquiere, un ejemplo, cuando el distribuidor adquiere unos productos, no sé, de tecnología, puede ser, y los compra para distribuirlos dentro de sus almacenes de cadena, y de allí, pues, bajo su propio riesgo y cuenta, pues los custodia y de él depende la responsabilidad de sus ventas. Obteniendo como ganancia la diferencia entre la adquisición y la venta final al consumidor. Es decir, esa diferencia cuando al comprar al fabricante y al vender al distribuidor, pues esa diferencia va a ser su ganancia. La próxima diapositiva, por favor. Bueno, esto implica en el contrato de distribución una concesión de venta, un acuerdo de compra y un contrato de suministro. En concesión de venta, porque el fabricante o el productor permite al distribuidor la reventa de sus productos a los consumidores final. Es un acuerdo de compra debido a que el distribuidor se obliga a adquirir los productos especificados en el contrato durante un término y una duración. Y también implica un contrato de suministro, ya que el fabricante o el productor se obliga a suministrar los pedidos realizados durante la vigencia del contrato. Buenas noches a todos. Las partes de este contrato la podemos llamar como productor, importador, fabricante o mayorista, ¿sí? Eso se preocupa de entregar una mercancía que sea comercial, generándole estabilidad y rentabilidad a su empresa. Y la otra parte de este contrato sería la persona distribuidor como tal. Que es esta persona tiene que lograr un margen de ganancias representado por la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Buenas noches. Básicamente aquí vamos a hablar sobre las obligaciones de las partes. Como decía anteriormente mi compañero, una de las figuras es el proveedor o fabricante, el cual
tiene como obligación entregar los bienes en el tiempo, modo y forma previstos en el contrato. Además, debe cumplir con sus obligaciones de marketing y publicidad y abstenerse de actuar en el territorio a que se refiere el contrato de distribución, de tratarse de una distribución exclusiva que se pacte dentro de este. Una de las obligaciones también de las otras figuras es el distribuidor, el cual tiene como obligación el pago de las mercancías en el tiempo y modo previstos y poner su red comercial en los términos establecidos dentro de este contrato, a disposición del fabricante o del proveedor. Buenas noches. Bueno, que para el contrato es importante que se establezca los productos que van a ser objeto de la comercialización, las obligaciones que, como ya nos las comentó mi compañero, y los volúmenes, hasta la periodicidad en el que se van a hacer las solicitudes de la mercancía. Se establece un lapso de tiempo para la ejecución de este contrato. Se establecen, entre otras obligaciones, las formas de pago, el territorio en donde se va a distribuir, si es factible o no que sea extraterritorial. La siguiente. Y tenemos 3 tipos de contrato. Tenemos la de distribución exclusiva, que es la más común y se trata de que no se puede vender de productos de la competencia y se deben de especificar bueno, los tipos de productos que, como lo indicaba, que se van digamos, a manejar en ese contrato, y básicamente no se le va a vender no se le vende así a la competencia. El distribución selectiva, pues a diferencia del anterior, pues sí puede, digamos, vender productos de competencias. Y el de contratos de distribución intensiva, busca conseguir un número mayor de distribuidores y alcanzar un número de puntos de venta. ¿Ya? Como lo indicaba, entonces se asigna un territorio. Bueno, cuando es de exclusividad, pues entonces, pues, las garantías y las formas de entrega, bueno, pues, este es más o menos como el manejo del contrato de exclusividad. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, preguntas. ¿Qué me dijo José Luis? No te escucho, José Luis. Bueno, Julián. Gracias, doctor, muy amable. Doctor, me surge la siguiente inquietud. Teniendo en cuenta el concepto que se ha explicado acá respecto del contrato de distribución, pues en la práctica, ¿esto cómo es? Porque es que, pues, según esto, pues esto podría ser también una cosa muy similar al contrato de agencia comercial, que sí es típico, o un contrato de compra-venta. O sea, si a mí me venden para yo redistribuir, entonces, ¿cuáles serían como las Se diferencias? asemeja más a eso. Se asemeja más. Y hay una Pues diferencia. no le veo sentido, ¿sí? O sea, pues si yo voy a comprar zapatillas o camisetas para vender, pues las comercializo y necesito una utilidad, ¿no? Sí, como, pero ya te de pronto, explico ¿cuál es cuál es la la diferencia? lógica, cuál es la lógica del distribuidor, del fabricante, ¿ok? Normalmente disfrazan la agencia o tratan de disfrazar la agencia comercial que está regulada en el artículo 1317 en adelante del Código de Comercio
con una figura de un contrato de distribución. Y es por la sencilla razón que en la agencia comercial, cuando se termina el contrato por una causal imputable al empresario, es decir, al fabricante, no al agente, entonces debe pagársele una suma de indemnización a favor del agente. ¿Por qué? Porque lo que hizo el agente fue abrirle en un sitio, abrirle la marca, posicionar la marca, abrirle el mercado. Entonces, pueda que el fabricante, después de que ya se le abrió el mercado, que es lo que pasó con el caso del señor Matos, cuando ya se le abre el mercado, empieza a buscarle la comba al palo para tratar de terminarle el contrato, no venderle más y bajarle las comisiones y buscar en el mismo sector, en el mismo mercado, otra persona que le haga la misma labor por menos plata, ¿sí? Entonces, muchas veces el empresario trata de hacer un contrato de distribución diciendo que no hay una agencia comercial, porque que la agencia comercial tiene una prima o cesantía comercial, que es como una indemnización a favor de la gente. Entonces, si se habla de la distribución, es un contrato diferente y entonces en el contrato de distribución no hay por qué pagar ningún tipo de prima ni de indemnizaciones al terminar el contrato. Esa es la diferencia por la cual tratan de disfrazarlo la agencia o tratan de camuflar como para que no sea fácil, bueno, ¿es una distribución o es una agencia comercial? Porque la agencia comercial, pues el legislador estableció unos parámetros en favor del agente. Esa es la situación en cuanto a los dos contratos como tal. Dime, Pedro Julio. Doctor, buenas noches. Es que estaba leyendo ahorita algo sobre los contratos de construcción y vi una parte que dice que hay algo que se llama contrato de llave en mano y que dice que la obra tiene que ser perfeccionada y terminada para que se le pueda pagar la obra al contratista. Eso es lo que se está empezando a manejar nuevamente, o se está empezando a manejar en el gobierno cuando dicen que las obras ahora tienen que primero hacerlas por parte del contratista y cuando ya queden terminadas, ahí si el contratante, que sería el gobierno, se las pagaría. Hay varias modalidades de construcción. Una sería, digamos, esa está la posibilidad, pero realmente eso no llama la atención. O sea, eso es más como un populismo, como de decir que para evitar corrupción. Pero eso en la práctica, poco a poco, ¿sí? Otra cosa es que dentro del contrato de construcción se habla de una retegarantía. Y la retegarantía es que el contratante le retiene el 10% del valor del contrato y le dice, le va a hacer unos pagos conforme se estableció en el contrato, pagos que normalmente son cada 14 días, cada 2 semanas, los días sábados o los días viernes, ¿sí? Entonces, se le dice por parte del contratante al contratista, oiga, yo le voy a retener a usted cuando me entregue la obra un 10% del valor del contrato a título de garantía y le llaman retegarantía. ¿Qué significa eso? Que cuando reciben la obra y ven el visto bueno, hay unos detallitos, entonces, bueno, contratista, corrija estos detallitos para poder liquidar el contrato y pagarle el saldo y todos contentos. Entonces, utilizan esa suma que equivale al 10% como una forma de presión para que el contratista haga esas reparaciones que vendría siendo la garantía de la obra, ¿sí? Independientemente del tema de los seguros que se hubieran tomado entre el contrato. Dime, Melissa. Gracias, doctor. Doc, que pues de igual manera, como dice, pero ahí ya es como en la forma de que el contratante y el contratista pactan para el pago del contrato, o sea, el pago de la obra. Y pues de igual manera, ahorita las empresas como tal no tienen como esa capacidad para entregar la obra por completo y ahí sí recibir el pago.
Sí, pero, o sea, eso está estipulado de esa forma, pero de ahí a que realmente suceda, todavía no lo veo Sí, todavía no se da. tan fácil de que se dé. O sea, está fácil, digamos, como las reglas claras, pero de ahí a que se pueda decir que puedan sacar pecho. Esta es la primera obra que se ha hecho bajo esta figura, todavía no la conozco. Y hay un ejemplo de discusión de algo similar y es con las concesiones. Por ejemplo, el año pasado, creo que fue el año pasado, o comienzos de este año, que en Cartagena se dio por allá, como a finales de la década del 90, la concesión de una vía rápida y se construyó un peaje. O bueno, se construyeron dos peajes. Realmente el valor del peaje no es muy alto, el peaje vale como 2.500 pesos, algo así. No, no es tan costoso. Pero era a 20 años y el contrato se terminó creo que como en el 2018 o 2019, algo así. Y pues digamos, la finalidad de esa concesión era que el particular hiciera la vía, hiciera la obra, que la administrara con el peaje, se fuera recuperando la inversión que hizo y esa obra le debía quedar al Estado. Eso está en el papel. Vayan a ver si han podido sacar al consorcio que tenía el peaje. Por algún tiempo se dejó de cobrar, pero porque estaban en ese pleito. Pero ahí siguen y siguen cobrando. Yo no conozco todavía la primera obra de que se haya dado en concesión, que se revierta la concesión y que se devuelva al Estado la vía. Todavía no conozco la primera. Entonces, es como una especie de concesión. Dime, Villa. Sí, profe, gracias. Es que mirando el tema de, por ejemplo, del arbitramiento que ya lo acabamos de ver recientemente en clases, el tema, por ejemplo, que introducen ese tribunal de arbitramiento para solucionar el problema, por ejemplo, del puente Isgaura. Mi pregunta es, ese tribunal de arbitramiento no se pactó desde el inicio, sino que lo introdujeron posteriormente, porque en las obras públicas, pues, digamos que quien decide estas diferencias no es por un tribunal de arbitramiento, sino pues la otra instancia administrativa máxima, el Consejo de Estado. ¿Por qué sí pudieron introducir esa cláusula de arbitramiento del tribunal para solucionar esas dificultades, profe? Bueno, como nosotros vimos en la ley, pues la cláusula compromisoria se puede establecer en el contrato o posterior a la celebración del contrato, en un otro sí. Normalmente en los contratos de obras públicas siempre hay otros sí. Siempre se hacen varios otros sí. Y pueden suceder por muchas circunstancias que a veces la prensa, digamos como que abuelo de pájaro, por unos titulares amarillistas, siempre hablan de corrupción, pero una cosa es que se establezcan unos pliegos o unos prepliegos antes de celebrar el contrato y otra cosa cuando ya se celebra el contrato, ya pasan meses. Muchos de los materiales son importados. Entonces, desde que se hace la cotización al principio, según lo que se define por parte de la entidad contratante, y cuando ya por fin se materializa y se firma el contrato y se va a iniciar, los materiales subieron de precio y el presupuesto cambia. El ejemplo más reciente, el Metro Bogotá. Esta semana arrancó en firme ya la obra como tal, ¿sí? Pero todavía la administración no ha dicho cuánto va a costar realmente. ¿Por qué? Porque una cosa es que en la administración pasada o hace unos meses, hace un año, 2 años, se hicieron unas cotizaciones, como la mayoría de eso viene importado, el dólar ha subido desde que se hizo esas cotizaciones.
al día de hoy el dólar ha subido como 1.000 pesos. Mínimo, ha subido 1.000 pesos. Eso impacta ya el contrato como tal, porque los costos van a subir. Y así sucede en todas las obras públicas. Por ejemplo, hay materiales como el acero, el hierro, que son importados, que no los producimos. Nosotros somos un país importador, o sea, tenemos un déficit en la balanza comercial, es decir, es más lo que traemos de afuera que nosotros sacamos. Y eso no es de ahorita, eso viene ya hace así como 20 años. Eso no es tan reciente. Entonces, una cosa es cotizarla al principio para que le adjudiquen el contrato y otra cosa es cuando ya está con el contrato donde hay ya se desbalanceó la situación por el precio del dólar, la inflación, los costos, tal, y terminan haciendo modificaciones al contrato llamados otros sí. Entonces, dentro de esos otros sí, se pueden incluir este tipo de figuras como los tribunales de arbitramiento. Pero el tribunal de arbitramiento hay que verlo como algo positivo. ¿Por qué? Porque puede permitirle que muchas veces la entidad termine saliendo adelante, o sea, no termine perjudicada económicamente. Muchas veces termina ganando el pleito la entidad contratante. Bueno, nos vemos entonces mañana. No se les olvide ir respondiendo los foros. Ok, feliz noche. Señor presidente, mañana que descansen. Gracias, Gracias, doctor, que descanse.